Bueno, vamos a concluir esta clase, hermanos, manifestando las últimas ideas que tienen que ver con la predicación expositiva. ¿Por qué la predicación debe ser expositiva? Voy a compartir la pantalla y entonces quedamos, hermanos, en esta parte de la experiencia del apóstol Pedro, Pablo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la predicación. Ahora, justificamos este hecho, hermanos, diciendo, como decía mi hermana Esther, hay una necesidad de predicadores y de predicadoras, porque predicar significa manifestar, proclamar, amonestar. La predicación entonces debería agitar de tal manera al predicador que lo haga proclamar el mensaje con pasión y fervor. Eso es lo que decíamos, amor. Mire, cuando Cristo nace en nosotros, de alguna manera esa pasión y fervor se hacen manifiesto, ¿no? Se hacen manifiesto, más allá del carácter, más allá del temperamento, se hace manifiesto porque hablamos una palabra que nos está llenando. Y si la palabra nos llena, entonces eso es lo que compartimos. Sin embargo, no toda prédica apasionada desde un púlpito posee autoridad divina, eso lo platicamos. Si solamente queremos ser animadores, si solamente queremos montar un show, si solamente queremos hablar la palabra nuestra, no la palabra de Dios, solamente queremos decir nuestras ideas como nosotros lo entendemos y así tiene que ser, no hay autoridad divina allí, no la hay. La hay cuando uno es fiel a la palabra y al texto bíblico, ¿no? Eh, Hechos 18:24. Por Eh, ahí, permiso que le interrumpa, profe, pero ahí sí, justo sí, se encuentra un predicador que era considerado o llamado Apolo, donde tiene varias características de su predicación, donde justamente ahí menciona el hecho de que era elocuente. elocuente, ilustrado y varias características que por ahí puede servir de aporte para nosotros. Gracias, amigo. Sí, sí, estaría lindo. La verdad que Apolos tenía esa característica. Era un tipazo que conocía de retórica y de oratoria, muy adiestrado en las artes griegas, ¿no? Que por eso digo, hermanos, que a la medida en que nosotros aprendemos cosas, podemos cambiar. O sea, no uno decir, bueno, es que yo soy así. Sí, sí, somos así, pero cuando uno aprende, uno lee poesía, uno lee libros, uno se inscribe a seminarios, entonces uno va cambiando, ¿no es cierto? Yo he de reconocer que he sentido evolución en mi ministerio. Entonces, gracias por compartir, amigo mío. Gracias por eso. Apolos es un buen ejemplo de que hay personas que tienen ese don, dirían en algunos casos, y hay otros que lo vamos desarrollando, o al menos intentamos desarrollar un poquitito ese don. Eh, Dios habla a través de la Biblia, que eso es el mensaje que platicamos al cierre de la clase. Este es su principal medio de comunicación para llegar a los individuos hoy. Quiero aclarar aquí, hermanos, que el hecho de que nosotros tomemos la Biblia como palabra de Dios no significa que nosotros prediquemos la palabra sin haberla estudiado, meditado, profundizado en el texto bíblico. Hay muchos predicadores que utilizan el texto de manera tan literal, que no se dan el tiempo de profundizar en la palabra, en el texto bíblico. Y eso, hermanos, es muy peligroso, porque entonces eso despierta una predicación que está más basada en intereses personales, porque vamos a buscar textos que justifiquen mi postura, pero no vamos a hacer una exégesis y una hermenéutica del texto. Gracias a Dios por este seminario, porque vamos a aprender muchas cosas que a veces nosotros no hemos visto del texto sagrado. Eh, la predicación bíblica, hermanos, no debe confundirse con el hecho de pensar que es una historia antigua de Cristo y de su amor. La predicación, si bien es cierto, es una predicación que nace en la persona de Jesucristo, es una predicación que debe ser actual. No es de un Dios pasado, ¿no? No es de un Dios de la antigüedad, de años atrás. Es un Dios que está hoy, que está presente, que vive, que está activo. Esa debe ser nuestra predicación. Y justificamos este hecho de la predicación expositiva, hermanos, porque nos parece
que este sería uno de los tipos de sermón que puede transmitir con mayor autoridad, esta manifestación divina de la palabra de Dios. Vamos a ver si eso ocurre en el transcurso de la cursada. Vamos a ver si eso nos funciona, ¿ok? Ahora, definición de predicación expositiva. Y aquí vamos a sacar algunos conceptos. La predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico. Ya les dije, hermanos, el autor sagrado plasma una idea, plasma un concepto en su escrito. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es comunicar esa idea o ese concepto. Lo vamos a comunicar y lo vamos a adaptar y a interpretar en nuestro presente, pero siempre partiendo de la idea del texto sagrado, de la idea del autor sagrado, no desde mi idea. Entonces, la predicación expositiva será la comunicación de ese concepto bíblico que va a derivar de un estudio, hermanos. Debemos ser muy estudiosos de la palabra. Ustedes van a tener muchas materias que los van a llevar a tener que leer libros, a comprar algunas Biblias, a tener algunos recursos, ¿no? Porque si un predicador no hace su trabajo de estudiar históricamente el texto, gramaticalmente el texto, literariamente el texto, que fue dicho en el propio contexto del autor sagrado, entonces vamos a cometer muchos errores en nuestra predicación. El predicador, hermanos, debe ser un estudiante de la palabra. Debe ser un estudiante de la palabra. No es tomar una concordancia y decir, acá dice fe, listo, vamos a leer el capítulo tal, versículo tal, porque ahí tiene la palabra fe. No, debe decir, a ver, ¿por qué dice fe? ¿Qué intención tenía el predicador, el autor? ¿A quién se lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿En qué momento lo escribió? ¿Cuáles eran las circunstancias que lo rodearon? ¿Cuál era la idea principal? ¿Qué costumbres rodeaban lo que estaba pasando para que el escritor escribiera tal o cual cosa? Todo eso, hermanos, todas esas preguntas que vamos a ir aprendiendo en la cursada, nos ayudan entonces a ser predicadores que vamos a exponer el concepto de la palabra, no nuestros conceptos. Entonces, es la comunicación de un concepto bíblico derivado del estudio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto, pero también es transmitido por medio de eso. No solamente el sermón debe nacer de ese estudio, sino también tiene que ser transmitido a partir de que el Espíritu Santo, ¿no? Va a aplicar primero al predicador, nos va a hablar primero a nosotros, ¿no? Sí o sí tiene que pasar por ese proceso. No es decir que tengo que decirle a los otros, o sea, cómo me desquito con los otros, sino más bien es cómo yo tengo que escucharme a mí mismo y qué Dios tiene para decirme a mí. Y entonces, después de haber hecho ese ejercicio, lo voy a transmitir a mis oyentes. Ahora, cuando hablamos de concepto bíblico, hermanos, ¿qué es un concepto? ¿Qué es una idea? Bueno, este es el autor, perdón. Hal Robinson es el autor de este concepto de predicación expositiva, que a mí en lo particular se me hace muy interesante poder entenderlo, ¿no? El predicador tiene que ser un estudioso de la palabra y tiene que vivirlo él y después compartirlo hacia los demás. Ahora, cuando hablamos del concepto, ¿no? Entendemos que el expositor lo va a comunicar. Cuando ya entendimos cuál es la idea, ¿no? ¿Cuál es el concepto, la idea, la frase, el mensaje central? Entonces lo comunicamos. Pero estos conceptos, como les digo, a veces se toman de manera literal. Y entonces tomamos textos de manera literal sin entender cuál era el concepto, cuál era la frase, ¿no? Hemos cometido muchos errores al querer interpretar la escritura solo basándonos en conceptos aislados, los separamos, ¿no es cierto? Los separamos y los aplicamos como tal, cuando nosotros tenemos que interpretar por qué el texto bíblico lo dice de esa manera, por qué
¿Por qué lo plantea de esa manera? Todo tiene un contexto, todo tiene, tiene, tiene una narración que lo protege a ese texto. Y si un predicador no se va a dar la tarea de investigar sobre ese pasaje, entonces va a tomar ese concepto y lo va a analizar no solamente como algo separado, como un análisis gramatical, palabra por palabra, y que a veces eso suena tan inútil muchas veces y tan aburrido como tener que leer un diccionario. El predicador, hermanos, no solo no tiene que tomar literalmente el texto bíblico en su conjunto, o sea, hay partes del texto bíblico que son literales, pero hay otras que no. No, hay otras que hay que profundizar en el texto bíblico, que hay que analizar en el texto bíblico. Y ustedes ya se van a dar cuenta en toda su formación en el seminario, ¿no? Entonces, transmitir un concepto, hermanos, transmitir un concepto debe venir sí o sí como un conjunto de toda la idea que el autor sagrado le ha plasmado a ese pasaje. Punto 2. El concepto no tiene que venir de nuestras concepciones, no tiene que venir de nuestro pensamiento. El concepto, la idea, debe nacer del texto mismo. Por eso el predicador se convierte en una especie de detective privado, ¿no? Porque tiene que investigar qué es lo que el texto dice. Por eso el expositor debe acercar su silla al lugar donde se sentaron los escritores de la Biblia. Debe acercarse y escuchar con silencio reverente lo que el escritor quiso transmitir a partir de ese mensaje, ¿no? De ese mensaje. Es decir, que nosotros debemos intentar encontrar el camino al mundo de las escrituras para entender cuál es este mensaje de salvación. ¿Por qué a veces hemos tomado tan literal el tema de que la mujer se considera inmunda en la época de su menstruación y no tiene derecho a ir a la iglesia? Muchos años en nuestra congregación, en nuestras iglesias, esa era la idea, porque Levítico dice eso, ¿no? Y, y durante muchos años marginamos a nuestras hermanas. Cometimos el error de no interpretar correctamente ese texto a la luz del por qué está en el Levítico y a la luz del por qué Jesús lo interpreta de manera diferente. Y muchas hermanas se sintieron lastimadas porque fueron rechazadas, porque fueron ofendidas. Y eso no es el Evangelio de Cristo. No es el Evangelio de Cristo. Tenemos que sentarnos junto al autor y decir, ¿por qué lo escribiste? ¿Y por qué el Señor Jesús lo interpreta de otra manera? Tan es así que Jesús se deja tocar por una mujer que tiene 12 años de flujo. Entonces, uno, hermanos, tiene que aprender a entender el mensaje que está en las escrituras y lo tiene que hacer con seriedad, hermanos. No anteponiendo nuestras ideas para que el texto diga lo que yo quiero que diga. Eso no debe ser, sino más bien dejar que el texto hable lo que él quiere decir y entonces yo solo escucharlo y transmitirlo, ¿no? Por eso es muy importante entender, hermanos, que el predicador se convierte en esa clase de detective, ¿no? Y si ahora el evangelio ha quitado ese lugar santo y santísimo que antes se tenía en el templo y que por eso no se permitía que las mujeres se juntaran con los hombres y los hombres con las mujeres, ¿no? Como sucedía en la antigüedad. Hoy necesitamos releer entonces Hebreos, donde dice que Él nos ha consagrado un camino nuevo y vivo, rompiendo la pared y el velo que nos separaba del lugar santo al lugar santísimo, y ahora tenemos entrada por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué hemos hecho cosas, no es cierto? Interpretado cosas porque han sido más por nuestra cultura, porque así nos enseñaron, porque así
fuimos instruidos desde nuestros antepasados. Y yo no juzgo a nuestros antepasados, bendigo a Dios por sus vidas, pero ellos tenían su propia comprensión. Hoy nosotros hemos crecido en esa revelación que Dios nos da y por lo tanto responsabilidad de todo predicador, ¿no es cierto? Hacer su propio análisis, su propia exégesis y entonces acercar su silla a el escritor sagrado. Tercero, hermanos, el concepto, esta idea, como lo dijo Hawson, debe aplicarse primero al expositor. La verdad que nosotros encontramos en el texto bíblico debe aplicarse primero a la personalidad y a la experiencia del predicador. Somos, fíjense, hemos sido capaces de condenar a una mujer para que no entre al culto, ¿no es cierto? Porque está en su periodo de menstruación y no hemos tomado en cuenta el texto si somos tan literales y si vamos a hacer creemos hacer lo que el texto bíblico dice, no hemos leído esa parte donde dice que todo hombre que tiene algún defecto tampoco puede estar en la presencia del Señor, por muy pequeño que sea. Entonces, hermanos, yo no podría, porque yo tengo un defecto, yo no veo. Yo no veo, hermano, soy miope. Y a la luz de esa interpretación que un predicador pueda dar sobre el texto bíblico, entonces yo tampoco estaría calificado. Ah, pero ahí no decimos nada. ¿Por qué? Porque yo soy hombre, porque soy el pastor y porque aunque tengo un defecto físico en mi cuerpo, ¿no es cierto? Y que Levítico tampoco también me excluiría de eso, no lo tomamos en cuenta. El predicador tiene que ser serio, hermanos. Debemos ser serios. Y lo primero que tiene que hacer entonces es aplicarse a nosotros. Y esa verdad tiene que aplicarse a nuestra personalidad y a la experiencia que hemos tenido de nuestra relación con Dios. Por eso la clase de espiritualidad es fundamental. Es fundamental. No solamente necesitamos hombres y mujeres elocuentes, o hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que seamos estudiosos de la palabra, sino necesitamos hombres y mujeres empoderados por el poder del Espíritu Santo. Pablo lo dijo clarísimo en la carta a los Efesios, ¿no? Porque ahora el poder que obra dentro de nuestro hombre interior viene por el Espíritu de Dios. Necesitamos hombres y mujeres, hermanos, insisto, más allá de las técnicas, más allá de que podemos aprender y vamos a hacerlo bien para la gloria de Dios y para que la iglesia sea edificada. Claro que sí, vamos a hacerlo. Y si necesitamos aprender a hablar mejor, vamos a aprender, ¿por qué no? Y si necesitamos aprender a hacer un bosquejo para hacer un sermón correctamente, y vamos a aprenderlo, ¿por qué no? La iglesia lo necesita, la iglesia lo merece. Cristo lo necesita y Cristo lo merece. Si necesitamos, ¿no es cierto?, cambiar nuestra personalidad y bueno, cambiar nuestras formas y ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Si eso va a bendecir a la iglesia, hagámoslo. Si eso va a proclamar con mayor claridad el poder del evangelio, hagámoslo. Ahora, más allá de esas cosas que nosotros podríamos cambiar, mejorar, aprender, etcétera, etcétera, tenemos que ser hombres y mujeres empoderados en nuestra vida por la vivencia del Espíritu. Porque el auditorio no va a oír el sermón. Por lo regular siempre va a escuchar al hombre, a la persona. Lo dijo Teresa de Calcuta, ¿no? Alguien a quien admiro con mucho respeto, sé que no pertenece a nuestra fe, a una fe muy diferente y que tal vez muchos se sentirían ofendidos de decirlo, pero admiro mucho la labor que hizo Teresa de Calcuta, una labor que muchos de nosotros no hemos hecho ni tenemos idea de hacer y que lamentablemente no hay eso en nosotros. Ella le decía a su gente, ¿no? A las monjas de la cofradía que ella hizo, cuando llegaban a algún lugar. Se le atribuye a Teresa de Calcuta. Hay otros que le atribuyen a otras personas, pero se le atribuye a Teresa que ella le decía a sus monjas, vayan, prediquen el evangelio y si es necesario, hablen.
Vayan, prediquen el evangelio y si es necesario, hablen. ¿Por qué Teresa de Calcuta es un paradigma muy interesante en el liderazgo? Que es algo que a mí me apasiona, el tema del liderazgo, es porque ella hizo acciones y sus acciones fueron mucho más poderosas que sus palabras, tanto la de ella como la de sus seguidoras. Nosotros a veces decimos muchas palabras muy lindas, pero nuestras acciones difieren mucho de eso, ¿no es cierto? Siempre le decimos, Señor, heme aquí, aquí estoy, envíame donde tú me quieras, ¿no? Y cuando dicen, hermano, necesito que predique, no, yo no puedo, no sé, que vaya otro. Hermano, necesito que deje su casa, deje su profesión, deje todo y vaya y sirva a Cristo. No, yo no puedo dejar mi salario, mi sueldo, mi casa. No, debemos siempre entender, hermanos, que nuestras acciones tienen que respaldar lo que nosotros decimos. Tres conceptos y con esto me parece que terminaría esta clase. De estos tres autores, me gustan estos tres conceptos. William Wiley dice, predicar y hace una pregunta. ¿Es el arte de preparar y pronunciar un sermón? No, dice él, eso no es predicar. Predicar es el arte de preparar y presentar al predicador. Nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos. No rehuyan a este ministerio, hermanos. Tal vez muchos de ustedes digan, bueno, estoy cursando la materia porque tengo que cursarla, si no, no me gradúo. Pero más que eso, yo los invito a que no rehuyamos a esto. Uno podría decir, es que no es mi don, y pídalo a Dios. Y pídalo a Dios. ¿Por qué no lo va a pedir a Dios? ¿Por qué no le va a decir, Señor, sé que no es mi don, pero ¿querés dármelo? ¿Querés darme ese don? Quiero predicar tu palabra. Entonces, uno empezaría a preparar nuestro corazón, nuestra vida. Me encanta esta definición. Este otro autor, Forsyth, dice, la Biblia es el principal predicador para el expositor. Porque la Biblia primero nos predica a nosotros, ¿no? Nunca se salten este paso, hermanos, hermanas. Nunca se salten este paso. Dejen primero que la palabra hable a ustedes, redarguya su corazón y entonces los va a volver sensibles y empáticos. Y entonces cuando se paren al frente, no llevarán el hacha, llevarán la gracia de sentirse hombres y mujeres pecadores, pecadoras, ¿no es cierto? Pero que Dios los ha hecho dignos, como también a nuestros oyentes Dios los hace dignos. Y uno de los grandes escritores, uno de los grandes escritores, el inglés William Berkeley, da esta hermosa definición. Cuando más permita un hombre que su mente se vuelva negligente, perezosa y débil, menos tendrá que decirle el Espíritu. Si nosotros, hermanos, no nos ponemos las pilas y no ponemos a trabajar nuestra mente, sé que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo leer, nos cuesta trabajo muchas cosas, pero hermanos, si nosotros no ponemos a trabajar nuestra mente y ésta se vuelve negligente, perezosa y débil, lo que el Espíritu quiera decirnos a nosotros no lo vamos a entender. Necesitamos ponernos las pilas, ¿no es cierto? Presentarnos nuestros desafíos y decir, mira, no sé cómo voy a hacer, pero creo que Dios me va a ayudar. Eso necesitamos. ¿Mm? La verdadera predicación ocurre cuando un corazón amoroso y una mente disciplinada se ponen a disposición del Espíritu Santo. Esa es la verdadera predicación. Más allá de todo lo que hemos platicado. Ese es el verdadero corazón, la verdadera esencia, la verdadera razón. Un corazón amoroso, un corazón que mira a los demás como Cristo miró a las personas. ¿Mm? Aun cuando él tenía pleitos con los fariseos, él nunca les cerró la puerta a ellos. ¿Mm? Nunca se los cerró. Tan es así que se mostró abierto a Nicodemo y le mostró su gracia. ¿Mm? Entonces, nosotros
No nos podemos cerrar a nadie. Debemos mirar a todos como Cristo los miró, pero nuestra mente tiene que disciplinarse, hermanos. Nuestra mente tiene que sujetarse a los pies de Jesucristo, decir, Señor, por eso, ¿por qué creen que Santiago dice, si alguno es falto de sabiduría, demándela al Señor, porque Dios es abundante en otorgarla? No tenemos excusa para decir no sé, no tenemos excusa, hermanos. Porque fíjense ustedes, los apóstoles, Pedro en particular, Pedro no tenía estudios. Sé que algunos autores defienden que Pedro no era tan ignorante como uno pensaría. Claro que no. Pedro era un hombre muy listo. Ya para ser un pescador, para tener ciertos barcos a su disposición, ser un buen administrador, era un tipo inteligente. Pero evidentemente, a diferencia de Pablo, nunca fue, ah, tuvo títulos y condecoraciones, era un pescador como los que había en la Galilea del primer siglo. Por eso es que dice el texto en Hechos, dice que eran hombres sin letras y del vulgo. Sin embargo, hermanos, Pedro tenía a Jesús porque lo conocía a él. Y entonces la autoridad de Pedro, de los demás discípulos, después apóstoles, no radicaba en cuanto conocían, sino que decidieron escuchar al maestro, que escucharon sus enseñanzas, que aprendieron de sus enseñanzas, que las pusieron en su mente, que se acordaron de todas esas enseñanzas durante sus ministerios, ¿no? Porque conocieron a Cristo. ¿Ok? Y finalmente, hermanos, el concepto entonces no solamente se va a aplicar al predicador, sino también a los oyentes. El expositor piensa en tres aspectos. Primero, como exégeta, es decir, va a luchar con la idea que tiene el texto, vamos a profundizar. Este seminario les va a dar herramientas para profundizar en el texto bíblico. Luego, como hombre de Dios, va a batallar con la forma en que Dios quiere cambiarlo a él personalmente para, por último, como predicador, va a reflexionar en lo que Dios quiere decirle a la congregación. Tres aspectos importantes, hermanos, que en la predicación expositiva se convierten en elementos dinámicos. Profundizar la palabra de Dios, transformación personal, compartir el mensaje a nuestros oyentes. Y de eso se trata todo este hermoso ministerio llamado predicación expositiva. ¿Ok? Muy bien. Déjenme ver. No, esto es para la próxima clase. Porque ya la próxima clase empezamos a trabajar mejor. Les dejo de tarea, hermanos, para que vayan y porque con eso vamos a trabajar la siguiente clase. Van a leer, pueden leer ustedes busquen. Este, van a leer tres pasajes, ¿ok? Tres pasajes. Y van a tratar de sacar cuál es la idea principal de esos pasajes, ¿ok? Porque con eso vamos a trabajar la siguiente clase. El primero, hermanos, tiene que ver con la narración de la hija de Jairo y la mujer de 12 años de flujo. Esa es la primera lectura que tienen que hacer. Búsquenla en su Biblia. Segundo, van a encontrar la narración que tiene que ver con la pesca milagrosa. Vamos a dejar esas dos narraciones nada más. La pesca milagrosa. Pesca milagrosa y el otro, la resurrección de la hija de Jairo y la mujer de 12 años de flujo. Van a leer estas dos historias, hermanos, las veces que ustedes consideren, y van a tratar de sacar cuál es el concepto principal que el escritor sagrado quiso plasmar a través de esas historias. Puede ser una idea, dos ideas, tres ideas. ¿Ok, hermanos? ¿Se entiende la consigna? Para los que están viendo la clase grabada también, ustedes tienen que leer estas historias, ¿no es cierto?, que les he mencionado y ponerle pause a la grabación, hagan la reflexión, saquen sus ideas, ¿no? Y después denle seguir al video para que vean más o menos cómo las vamos a trabajar. ¿Ok, hermanos? Pesca milagrosa y
eh, eh, la, ¿cómo dije? La hija de Jairo y la mujer de 12 años de flujo. Ojo, hermanos, ojo. Esta segunda narración está en 2 evangelios. Lean las dos narraciones. Lean las dos. La pesca milagrosa solo está en un evangelio, pero la otra está en 2 evangelios. Las buscan en las dos y los leen la historia en esos 2 evangelios. ¿Fui claro en la consigna, hermanos? Lean una vez, lean 2 veces, lean 3 veces, mediten, sienten, reflexionen, guarden silencio, vean qué ideas pueden encontrar allí, traten de acercar la silla lo más que se pueda al escritor sagrado, ¿no? Y traten de ver qué quiere decir esas ideas. Y depende cómo vayan viendo, ustedes déjense llevar, déjense llevar. Si una cosa la lleva a otra, si una idea los lleva a otro, déjense llevar. Ustedes fluyan nomás, fluyan. Y vemos hasta dónde paramos. ¿Ok? Porque con eso ya empezamos a trabajar la siguiente clase. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Buenísimo. Entonces, vamos a terminar la clase, hermanos.